Feliz sábado, apreciados hermanos. Muchas veces adoramos a Dios de una manera diferente a la que Él pide, y eso nos hace pues que no adoremos al Dios verdadero. Siempre pues cada que se abre la palabra de Dios es necesario pedir su dirección, porque Él inspiró su palabra y debe inspirar el entendimiento al abrir su palabra. Así que invito a inclinar sus rostros para orar. Santo y bendito Dios, estamos ante tu presencia pidiendo tu dirección, para que de la manera que tú inspiraste, Señor, a los escritores de tu palabra, también nos inspires ahora en el momento de poder abrirla. Que abras nuestro entendimiento, que los lugares vacíos sean ocupados por la presencia de tus santos ángeles, para que no haya ruido que interrumpa nuestra comunicación contigo, Señor. Habla a nuestras mentes y a nuestros corazones, perdona nuestros pecados, te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Hay un versículo en el libro de Deuteronomio, que fue lo que ya leímos, en el capítulo 7 y el versículo 21. Deuteronomio 7:21, y dice lo siguiente: no desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Ese es el verdadero Dios. Desde que Adán y Eva pecaron, se cortó la comunicación entre Dios y el hombre. Dios hablaba con el hombre, y eso lo hemos dicho varias veces. Eso dice la palabra de Dios. Dios hablaba con el hombre directamente, así como estamos ahora ustedes y yo. A partir de lo que entra el pecado, la Biblia enseña que el hombre se esconde, no es Dios. Dios va como siempre a su encuentro con el hombre, y el hombre no está. Y le pregunta: ¿dónde estás tú? Y el hombre responde: bueno, escuché tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Ya había pecado. Entonces, obviamente, la Biblia enseña que el pecado separa al hombre de Dios. Y no es la única vez que el hombre se esconde. A través de todas las Sagradas Escrituras vemos ejemplos de hombres escondiéndose de la presencia de Dios por causa del pecado. Dios siempre, como hemos dicho, ha buscado al hombre. El hombre siempre ha sido esquivo, siempre vive escondiéndose. Y a medida que el hombre se ha escondido, Dios ha buscado formas de acercarse a su creación, de acercarse al hombre. Y ha utilizado diferentes maneras. Y se comunicó con Abraham, y se comunicó con Adán, ¿verdad? Con Abel, se comunicó con Noé, pero de una manera velada, o sea, escondiéndose, porque un Dios santo, todopoderoso, no puede estar en el lugar donde hay pecado, porque lo destruiría todo. No compagina, no es compatible la presencia de Dios con la presencia del pecado. Esa es la razón por la cual el hombre se esconde. Entonces, más sin embargo, Dios ha utilizado maneras de comunicarse. Se comunicó con Abraham. Y miren que es tan hermoso que Dios se comunica con el hombre de acuerdo a la necesidad. O sea, es un Dios personal. En términos de lugar de comida, de un restaurante, ¿verdad? Diríamos que Dios es un Dios a la carta. ¿Por qué? Y perdonen que utilice este término, porque es un Dios personal, se comunica contigo de acuerdo a la necesidad que tú tengas. Entonces, como vimos, se comunicó de diferentes maneras. A Abraham
le apareció como tres caminantes que iban de paso. A Lot de la misma manera. Y así con uno y con otro. Pero sin embargo, hubo una comunicación que fue ejemplar y que registra las Sagradas Escrituras, ¿verdad? En Éxodo capítulo 3 y versículos desde el 1 hasta el 6. Invito a la congregación y a aquellos que nos están viendo a través de redes a abrir Éxodo capítulo 3 y versículos del 1 al 6. Y dice la Biblia en Éxodo capítulo 3, desde el verso 1, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Una manera diferente a la que había utilizado con los patriarcas primero. El Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob le había aparecido a Abraham, a Isaac y a Jacob de manera diferente. Por primera vez ve un fuego en un árbol. Imagínense, tremendo fuego en un árbol y el árbol no se quemaba, no se consumía. Y dice Moisés que él se acerca para ver qué era lo que pasaba. Pero viendo que se acercaba, Dios le dice, detente un momento. Antes que te acerques, quítate el calzado. ¿Qué nos enseña esto acerca de quítate el calzado? Parece medio extraño. ¿Dónde estaba la zarza? En el campo. ¿Qué había allí? Había arbustos, había tierra, pero ¿cómo es posible que él tenga que quitarse el calzado en ese lugar? Aquí hay una gran lección. El lugar que Dios ha destinado para encontrarse contigo es lugar santo. Indistintamente si el piso es de tierra, es de madera, de cemento, de mármol o de lo que sea. Es la presencia de Dios y ese lugar es santo. Y por lo tanto debemos acercarnos con suma reverencia. ¿Y qué es lo que hace Moisés cuando sabe que allí está Dios? Cubre su rostro para no ver porque tuvo miedo. Hay dos tipos de temor. Ya vamos a ver un miedo más adelante que es diferente al que expresa Moisés. Este miedo es miedo de reverencia, es miedo de profanar el espacio de un Dios santo. Es un miedo de amor. Así como un hijo, cuando tiene mucho respeto por su padre y sabe que hizo algo indebido y su padre se molestó, tiene un miedo, pero no es miedo de temblar, de pensar en lo severo que puede ser el padre, sino en la ofensa que le hizo al padre a quien ama. Exactamente ese tipo de temor sintió Moisés. Y después que lo llama, habla con él, le dice, mire, yo te he elegido a ti para que vayas a sacar a mi pueblo de Egipto. Obviamente ahí en este diálogo, los que hemos leído las Sagradas Escrituras, sabemos que Moisés se niega, que Moisés tiene temor y dice, no, ¿cómo voy yo a ir a Egipto? Tenía que ir a la nación más poderosa del momento.
mejores ejércitos, mejor educación, mejor de todo. Absolutamente de todo. Y tenía que ir al rey de esa nación. Pero eso no es todo. Este Moisés, al que llama Dios, había sido un líder, prácticamente un ministro de defensa de esa nación, y sabía del poderío que había. Entonces, obviamente, Moisés se niega. Todos conocemos esa historia, no vamos a adentrarnos allí. Pero, sin embargo, él sabía el poder de esa nación, pero también sabía que ese pueblo al que iba a libertar había sido esclavo durante 430 años. Y lo primero que se le viene a la mente a Moisés dice, no, pues este pueblo, ¿y quién soy yo para ir a ese pueblo? Obviamente, 40 años atrás ya había tenido un inconveniente cuando lo denunciaron ante Faraón porque mató a un egipcio. No, pues estos de aquí no me van a creer. Si en ese tiempo los quise defender y me delataron, ahora imagínense, ahora me matan. Entonces le dice Moisés a Dios, Señor, pero yo voy a ir a este pueblo que ya hasta se olvidó de ti. Y me van a preguntar, bueno, ¿y quién es ese Dios? Si ni siquiera te conocen, ni siquiera se acuerdan de ti. ¿Qué le diré yo? Y vamos a ver ese diálogo en el mismo capítulo, versículos de 13 y 14. Estamos en Éxodo 3, por si acaso, ¿no? Éxodo 3 y versículos 13 y 14. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy. En algunas versiones de la Biblia, dice que este yo soy es el verbo ser. Simplemente soy. O yo soy. De ahí es lo que los eruditos, se desprende lo que los eruditos llaman el tetragramatrón, que no es otra cosa que 4 consonantes en el idioma hebreo, que después, poniéndole unas vocales, allí pues se forma la palabra Yahvé, porque en el hebreo no había vocales. Entonces, se pone o se usa la palabra Yahvé. Pero ese nombre yo soy tiene una connotación muy amplia y profunda. Ese yo soy significa, como dije al comienzo, que es un Dios personal. Yo soy lo que tú quieres que sea. ¿Qué es lo que quieres hacer de Dios en tu vida? Yo soy significa un presente eterno. Significa un Dios que estuvo ayer contigo, que está hoy y que también lo estará mañana, porque eso dice su palabra. Estará con nosotros ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Ese yo soy significa un poder creador, sustentador y que te da la capacidad para poder vivir victorioso en este mundo mientras Él regresa para cumplir su promesa. El apóstol Juan, en su evangelio, menciona un acontecimiento que a veces nosotros no le damos importancia. Ya Judas ha traicionado a Jesús, ya vienen los oficiales, los guardias a capturarlo. Y Jesús se adelanta cuando ve la muchedumbre, vienen con teas, viene en la noche, y vienen a capturarlo, ¿verdad? Y Jesús se adelanta porque sabía que ya había llegado su hora. Vamos a leer lo que dice la Biblia. Juan capítulo 18, 4 y 5. Este título dice arresto de Jesús, versículo 4. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Y Jesús le dijo, yo soy.
Lo mismo que le dijo a Moisés. Y miren lo que sucede. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Versículo 6. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Quién estaba hablando? El yo soy de la zarza. ¿Cuántas veces Jesús, yo imagino que evitó hablar palabras que vayan más allá de lo que el pueblo podía soportar? Y en ese momento dijo, yo soy. Pero lo decía el Hijo del Altísimo, como decían el endemoniado, ¿verdad? Lo decía el Hijo del Altísimo, y muchas veces las palabras que él decía tenía que evitar decirlas, o que él quería decir, tenía que evitar decirlas, porque las consecuencias podían ser nefastas. Inclusive a los discípulos le dijo, yo les he hablado de las cosas terrenales y ustedes no las entienden. Imagínense si les hablo las cosas celestiales. Entonces ahí está el yo soy. Solamente con decir la palabra yo soy, todos cayeron al suelo y cayeron como muertos. En ese momento, si Jesús hubiera querido, hubiera podido escapar. Y los que iban a capturarlos entendieron que estaban frente a un ser que no era un simple humano. Pero Satanás estaba instigando allí y lo capturaron. El resto ya lo conocemos. Moisés va, volvamos a Moisés, ya sabemos la historia, va a Faraón, el corazón de Faraón se endurece, vienen las plagas hasta que finalmente sale el pueblo de Israel con poder, se celebra la Pascua, ¿verdad? Antes de la salida, los egipcios, según la instrucción divina, le entregan parte de sus riquezas que habían generado ellos durante 430 años de esclavitud. Salen con mucho dinero, con muchas joyas, con muchas posesiones y llegan al Sinaí. Y allí surgen otros acontecimientos. Ese Dios que le dice yo soy a Moisés, ese Dios en el cual nosotros creemos, quiere mostrarse tal como es, pero tiene un impedimento. Como hemos visto, Dios no puede compaginar con el pecado. En ocasión de la segunda venida dice que habrá un gran terremoto cual no hubo ni habrá jamás. Habrá una catástrofe, pero no es porque Dios viene a destruirlo todo, que en definitiva sí queda destruido. Es porque esta tierra con 6,000 años de pecado no puede soportar la presencia soberana de Dios. Y aún la tierra quiere escapar, pero no puede. Está en el lugar donde Dios la fundó. Volvamos a Éxodo, que va a ser nuestro tema de estudio. Éxodo capítulo 19, versículos desde el 9 hasta el 11, dice: Entonces Jehová dijo a Moisés: He aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. Es como que si ahora alguien esté en una montaña y ponga acá unos parlantes, ¿verdad? Por la distancia, ¿no? Dios no necesitaba parlantes, de paso, ¿no? Nunca los ha necesitado. Pero le está dando instrucciones a Moisés porque quiere mostrarse lo más cercano posible para que el hombre pueda ver quién era Dios. Recordemos que el pueblo de Israel había estado esclavo durante 430 años, ya no conocían a Dios, ya se habían olvidado de Dios, habían escuchado algunas experiencias de ese Dios de Abraham, de Jacob y de Isaac, pero ya no tenían un conocimiento pleno. Pero Dios quiere mostrarse como ese Dios verdadero, pero no puede.
Tiene una camisa de fuerza que es el pecado que rodea a las criaturas que él ama. Y no quiere destruirlas. Si se muestra tal como es, las destruye. Entonces le dice, ahí le da instrucciones a Moisés y le dice, de esta manera yo me voy a aparecer ahí. Yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. O sea, si cuando tú les dijiste yo soy me envió, o Yahvé me envió, que se traduce también como Jehová me envió, ahora van a creer porque ellos van a presenciar mi diálogo contigo. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Aquí hay otra lección. ¿Cuántas veces nos acercamos a Dios de manera irreverente? Es verdad que Dios nos acepta tal como somos. Eso es verdad. Es verdad que Dios no desecha a nadie. Eso también es verdad. Pero un Dios santo, un Dios todopoderoso, omnipotente, pide que sus criaturas sean reverentes. Que cuando se acerquen a Él entren en un examen de conciencia. Esos 3 días de preparación significaba eso. Un análisis de sus vidas. ¿Por qué? Porque si había pecado no confesado, aquella persona moría. Y Dios trata de ocultarse ahí de la mejor manera porque no quería perjudicar a su pueblo. Y dice los versículos del 18 al 21 en el mismo capítulo 19. Cuando viene ya ahora Dios, todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. 3 días tenía que prepararse el pueblo. Y durante 3 días se preparó y vino Dios a encontrarse con él. Pero el monte temblaba. No era que Dios quiso causar ese efecto. Era que el monte se sentía que estaba ante la presencia del Dios Altísimo. Y no podía soportar su presencia. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y dice el versículo 21, y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Había cierta distancia, que no la ponía Dios, la ponía el pecado. No importa la distancia que haya, no importa cómo es tu vida, Dios te busca y quiere acercarse a ti. Obviamente, así como un padre amoroso mantiene una relación de la mejor manera con su hijo a quien ama, pero sin embargo su hijo debe mostrar respeto y amor por su padre, de la misma manera es Dios con nosotros. Hace tiempo atrás encontré una cita. Jamás la había leído y jamás he escuchado que se haya predicado sobre aquello. Pero hablando de la grandeza, la reverencia, la omnipotencia de Dios, encontré en el libro de Ellen White, Consejos para la Iglesia, en la página 455, una cita que me llamó la atención y que poco se predica. Porque si se predicara de esto en la iglesia más a menudo, tendríamos una iglesia con una mejor relación con el Dios omnipotente. Miren lo que dice.
Consejo para la Iglesia, página 455. También se debería manifestar reverencia hacia el nombre de Dios. Nunca se lo debiera pronunciar a la ligera o con indiferencia. Nunca. Y dice, hasta en la oración habría que evitar su repetición frecuente e innecesaria. Sabemos que nosotros oramos a Dios. Eso lo sabemos. Y Dios sabe que nosotros le estamos pidiendo a Él y no es necesario repetir su nombre tantas veces, dice. Hasta en la oración habría que evitar su repetición frecuente o innecesaria. Santo y temible es su nombre. Los ángeles al pronunciarlo cubren sus rostros. Con cuánta reverencia deberíamos pronunciarlos nosotros, que somos caídos y pecadores. Vi que el santo nombre de Dios debiera usarse con reverencia y temor. Las palabras Dios Todopoderoso son expresadas juntas y empleadas por algunos en oración de una manera descuidada y negligente que le desagrada. Los tales no comprenden a Dios ni a la verdad, pues si la comprendieran no hablarían con tanta irreverencia de Dios grande y temible, que pronto los ha de juzgar en el día postrero. Dijo el ángel, miren lo que dice el ángel, no las unáis, o sea, estas dos palabras, Dios Todopoderoso, a eso se está refiriendo, ¿verdad? No las unáis porque terrible es su nombre. Los que se dan cuenta de la grandeza y la majestad de Dios pronunciarán su nombre con santa reverencia. Él mora en luz inaccesible. Ningún hombre puede verle y vivir. Vi que estas cosas tendrán que ser comprendidas antes que la iglesia progrese. Santo y temible es su nombre. La Biblia enseña muchas personas, muchos personajes que tuvieron un encuentro con Dios y su vida nunca fue la misma. A veces y en la actualidad, Satanás tiene sus mensajeros que dicen ser predicadores, que dicen hablar en nombre de Dios, ¿verdad? Y que venden un evangelio barato. Ah, no, es que yo voy a Dios como soy y un Dios tan pequeño que no tiene la capacidad de transformar vida, que no tiene la capacidad de cambiar, que no tiene el poder para hacer de ti una nueva persona. Y eso no es lo que enseñan las Sagradas Escrituras. A Isaías le apareció Dios. Tuvo una visión. Y miren lo que pasa con Isaías. Yo los invito a buscar el libro de Isaías capítulo 6. Hubieron muchos profetas que tuvieron visión acerca de Dios y el resultado y el efecto siempre fue el mismo. Vamos a leer desde el versículo 1. Isaías, capítulo 6, desde el 1 en adelante. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Esta es la visión que tiene Isaías, ¿verdad? Y sus faldas, las faldas de el Señor, como le llama Isaías, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines. Ahí estaban encima del Señor. Habían unos serafines, y miren esta descripción que hace Isaías. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros. ¿Qué hizo Moisés cuando estuvo ante la presencia de Dios? Cubrió su rostro. ¿Qué hacen los serafines en la presencia de Dios? ¿Y qué hacemos nosotros? Meditemos en esto. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2
cubrían sus pies y con 2 volaban. Esa es la reverencia que rinden seres no caídos, seres santos, seres no pecadores al Dios Altísimo. Y dice el versículo 3, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Cómo decía el himno que cantamos? Santo, Santo, Santo. Versículo 4, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Esto de quiciales es algo semejante a las bisagras, solo que en ese entonces eran como un cono sobre el cual iba un eje, y eso hacía que la puerta gire. Entonces a eso se refiere como quiciales. Entonces, que los quiciales temblaban, ¿verdad? Cuando Dios habló. Entonces dije, miren lo que dice Isaías. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con las tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Ese es el Dios Todopoderoso, que a pesar de ser Dios Todopoderoso, se acerca a ti, te busca, te sientes pecador. Amén. Porque eso quiere decir que en ese momento Dios te puede transformar. Tocó con el carbón encendido sus labios. Isaías nunca volvió a ser el mismo. Yo no sé si has recibido el toque de Dios, pero cuando recibimos el toque de Dios en nuestra vida se nota. Un Dios todopoderoso jamás dejará que un alma pecadora siga en el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado con la santidad de Dios no compagina. Y siempre he dicho, hay una máxima, entre más cerca de Dios nos encontramos, más lejos del pecado. Más cerca del pecado, más lejos de Dios. Así de sencillo. No hay otra forma. Otro profeta que también se le permitió ver a Dios. Miren qué privilegio. Eso encontramos en Daniel. Daniel ya había recibido visiones, pero sin embargo ahora se le muestra la gloria de Dios. Y saben que Moisés fue el único que, osadamente podríamos decir de esta manera, le dijo a Dios, muéstrame tu gloria. Y miren qué amoroso que es Dios. Dios le pudo haber dicho, oye, tú eres irreverente, déjate de cosas. No seas irreverente. Pero Dios lo complació y buscó la forma de acercarse y mostrarle su gloria a Moisés sin que muera. Y le dijo, mira, yo voy a pasar, me verás de espalda porque no me vas a poder ver de frente y seguir viviendo. No quiero matarte. Vas a esconderte ahí en una pequeña hendidura que hay entre la roca y yo voy a pasar. Que Dios, que a pesar de ser omnipotente, es misericordioso. Eso es lo que la gente no puede entender. Y no puede entenderlo porque creen que por ser misericordioso Dios tiene que salvarnos en nuestros pecados. No, nos salva de nuestros pecados. Santo y misericordioso, santo y temible es su nombre, dijo el salmista. Entonces en Daniel capítulo 10 vamos a buscar esta visión también. ¿Qué pasó con Daniel cuando se le permitió ver la gloria de Dios? Daniel capítulo 10 y vamos a leer desde el versículo 4. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino. ¿Qué había visto Isaías?
un varón con una falda que llenaba el templo, ¿verdad? Y dice Daniel, y vio a un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz, un oro demasiado refulgente, demasiado puro. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago. O sea, su cuerpo era como una piedra preciosa. Esa es la visión que tiene Daniel acerca del Dios Todopoderoso. Su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Nuevamente está el temor del ser humano que se esconde de Dios. Y aquí también nos enseña del Dios personal, ¿verdad? De todos solamente lo ve Daniel, el resto no. Ese Dios se muestra a ti como tú necesitas que se muestre. Es un Dios personal. Yo no sé cuál será la necesidad que tú tengas de Dios, pero ten la plena seguridad de que ese Dios está deseoso de mostrarse a ti, así como tú quieres verlo. Pero no como tú te imaginas que es, no, sino como tú necesitas que se muestre, que son dos cosas diferentes. A veces el ser humano se hace imagen de un Dios de acuerdo a su concupiscencia, eso dice la Biblia, ¿verdad? Por eso es que Dios, el pecado más grande que no puede tolerar es el de la idolatría. Porque eso de hacernos una imagen equivocada de Dios, eso es idolatría. Entonces aquí estamos conociendo al verdadero Dios, cómo es y cómo nosotros podemos tener una relación con Él. Pero miren lo que dice Daniel. Quedé pues yo solo, en el versículo 8 estamos, y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Un hombre santo como Daniel, y aún así no pudo soportar la presencia grande de Dios. Saben que a veces el ser humano es tan impertinente. A veces yo escucho ciertos, no estoy en contra ni juzgando ni nada, pero yo escucho ciertos predicadores que dicen hablar en nombre de Dios y oran y casi que regañan a Dios en la oración de una manera tan irreverente. Y gritan, y Señor, tú sabes nuestras necesidades, te pedimos esto. Esa no es la forma de acercarse al Dios omnipotente. Y Dios sigue teniendo amor y misericordia por el ser humano, indistintamente de cómo ore, te sigue dando una oportunidad. Entonces vemos el efecto que Moisés se cubre su rostro, los serafines se cubren su rostro, Isaías exclama, he aquí que soy hombre muerto, pero sin embargo Dios utiliza una figura que es un tizón encendido, que se lo pone en la boca de Isaías, y ahora sí ya lo hace acepto. Dios quiere aceptar tu acercamiento. Así tenga que poner un carbón encendido, no sé dónde tenga que ponerlo. Quizá en tu boca, quizá en tu cabeza para cambiar esos pensamientos. Quizá en tus pasos que se alejan cada vez más de Él, no sé dónde. Pero como es un Dios personal, Dios sabrá dónde poner ese carbón. Dios solamente quiere que tú te acerques a Él sin una idea preconcebida acerca de Él. Y vamos a ver el último ejemplo, porque se nos fue el tiempo. Apocalipsis capítulo 1.
otro ser santo que tuvo una visión de Dios. Fue uno de los privilegiados, ¿verdad? Eso es Apocalipsis, el último libro de la Biblia, capítulo 1. Y vamos a leer los versículos desde el 12 en adelante. Y dice la palabra de Dios: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es este semejante al Hijo del Hombre? El Cristo glorificado. Ya no ese Cristo que abusaron todos de él, no, el Cristo glorificado. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. ¿Cómo eran los ojos de aquel ser que vio Daniel? Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Miren qué hermosa que es la Biblia. Daniel escribe más o menos 700 años antes de Cristo. Esto de aquí está escrito unos 800 años después de que escribió Daniel. Y sin embargo no se contradice. Y Dios se muestra de la misma manera que se muestra a Daniel, se muestra a Juan. Eso quiere decir, y ahí se cumple lo que dice el apóstol Pablo: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. A mí me da mucha pena cuando la gente dice: es que los tiempos han cambiado. Es que antes sí se adoraba de esta manera, ahora hay que adorar de otra manera porque los tiempos han cambiado. Claro que los tiempos han cambiado y Dios lo sabía. Y el mismo Daniel dijo en Daniel 12, acerca de un poder que pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y obviamente la ley lo cambió y los tiempos cambian. Y cambian de una manera asombrosa, pero lastimosamente para mal. Pero así como los tiempos cambian para mal, Dios dice a través de Ezequiel: vuelvan a las sendas antiguas, volvamos a las sendas antiguas. Y yo escucho decir muchas veces: no, es que los tiempos han cambiado, ya la forma de adoración que tenemos es obsoleta. No, la forma de adoración que Dios acepta es solo una. Es con reverencia. Es aceptando que es un Dios todopoderoso y omnipotente. No de una manera desafiante. Como les dije, este es uno de varios temas y un tema posterior vamos a ver qué le pasó a los irreverentes. Aquellos que dijeron: no, yo a Dios lo adoro como yo quiero. Y hubieron muchos. Dios tiene una sola forma de que tú te acerques a Él. No hay más. No importa si los tiempos cambian, no importa si son modernos o antiguos, no importa si eres un anciano o un niño o un adolescente, no importa. Dios tiene una sola forma de que tú te acerques a Él. No hay más. Y tanto Daniel como Juan cayeron como muertos. Pero lo interesante de Juan, ¿verdad?, es que dice en el versículo 16: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Palabras diferentes, pero sin embargo la forma de ver a Dios es la misma de Isaías, la misma de Daniel. Y si nosotros estudiamos las Sagradas Escrituras, es la misma que hay a través de toda la Biblia. Y lo bonito aquí está en el versículo 17: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Un hombre tan consagrado, era tan consagrado este hombre que ya el emperador romano lo había querido matar metiéndolo en un cántaro con aceite hirviendo, y no lo pudo matar. Y aún así, este hombre, cuando ve la visión del Dios Todopoderoso, cae como muerto. Pero ahí está el amor de Dios, ¿verdad? Versículo 17: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas,
yo soy el primero y el último. Qué Dios tan maravilloso, qué Dios tan grande, tan omnipotente, qué Dios tan amoroso, que a pesar de todo sigue buscando a un ser pecador, imperfecto. Somos ante la presencia de Dios, pues, como dijo Isaías, como perro muerto. Pero sin embargo, Dios se preocupa de estos perros muertos. A veces nos preocupamos sobre las cosas que sucederán, a veces nos preocupamos sobre la vida cristiana, si podremos estar firmes y en pie cuando Cristo venga. En muchas veces se habla que de la persecución, que Cristo está cerca, de lo que va a padecer el pueblo de Dios. Nosotros debemos preocuparnos de una sola cosa, de adorar al Dios verdadero, como Él quiere que lo adoremos, en el día que quiere que lo adoremos, de la forma como quiere que lo adoremos. Esa debe ser nuestra preocupación. Y hubo un hombre, con esto terminamos, que hizo de esa manera, y eso le trajo problemas, bueno, a todos, y Jesús dijo, todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución, eso es indudable. Tendremos problemas, tendremos dificultades por ser personas diferentes, por seguir a Dios, por vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Y uno de esos fue Esteban, y ese no vamos a buscar, pero está en Hechos 7, búsquenlo en su casa, la muerte de Esteban. Lo traen para que se retracte, y él, en vez de retractarse, habla del Cristo que ellos habían matado y negado. Y lo van a apedrear, y se le permite ver el cielo abierto y la gloria de Dios. Cuando a Esteban se le muestra esto, ya no le interesó si lo apedrearía, ya no le interesó, o sea, ese cuerpo ya no importa. Esteban vio algo más maravilloso que lo que estaba por suceder en ese momento. Vio la gloria de Dios. Dios te invita a eso. Dios quiere mostrarte su gloria, así como se la mostró a Moisés, así como se la mostró a Esteban, así como se la mostró a Isaías, a Elías, el cual inclusive se fue sin ver muerte hacia el cielo. Quiere mostrarte su gloria. ¿Cuán dispuesto estás a hacer cambios en tu vida para poder acercarte al Dios verdadero? Dios le dijo al pueblo de Israel, santifícate durante 3 días, confiesa tus pecados, porque en 3 días vendré a ti. Lastimosamente el pueblo de Israel le dijo a Moisés, no, tenemos miedo. Tú habla con Dios y tú nos dices lo que deba decirme, pero nosotros tenemos miedo. Adán y Eva tuvieron miedo. Y eso sucede cuando nosotros no queremos abandonar el pecado. Nadie puede servir a 2 señores. Dios te está haciendo un llamado. No sé qué impide acercarte, no sé si 3 días son suficientes. Pero si hay alguien que quiere decirle a Dios, Señor, yo quiero santificarme, quiero confesar todo lo que me impide acercarme. Y quieres abrirle la puerta a ese Dios verdadero, a ese Dios que real, a ese estés aquí o estés en tu casa, no sé, donde quiera que estés y estés viendo esto a través de redes. Si hay alguien que quiere decirle a Dios, yo quiero aceptar que tú me hayas venido a buscar, y quiero ver tu gloria, quiero que se ponga de pie, que quiero orar. Vamos a inclinar el rostro porque tome esa decisión. Bendito y Santo Padre,
Aquí está tu pueblo ante tu presencia, Señor, reconociéndote como el único y verdadero Dios, santo, poderoso y omnipotente, Señor. Gracias porque a pesar de tu majestad, te dignas en buscarnos, Señor. Te dignas en acercarte a nosotros, aun cuando nosotros muchas veces huimos de ti. Aquí está, Señor, cada alma ante tu presencia, con cargas, con problemas, con dificultades, con obstáculos que de pronto le impide acercarse a ti. Que tu santo poder derribe cada obstáculo, Señor, y que pueda haber una relación hermosa como la que tú quieres mantener con tu pueblo. Bendice nombre por nombre a la persona que ha hecho una promesa contigo en esta mañana. Que tu Espíritu Santo pueda morar en cada uno de nosotros y que perdones cada pecado cometido y podamos empezar una nueva vida desde hoy. Humildemente te lo imploramos en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga.